Hola, buenas noches. Mi nombre es María Isabel Ortiz Moreno y el día de hoy les vamos a plantear el caso de derechos de autor que hay detrás del Chavo del Ocho. El caso que nos presentan es el de Roberto Gómez Bolaños, creador de los famosos personajes del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Como sabemos, él falleció el pasado 28 de noviembre a los 85 años. La fama del comediante mexicano y de sus personajes traspasó fronteras, convirtiéndose en todo un ícono en América Latina y ostentando una importante fama a nivel mundial. Además de los numerosos recuerdos que dejan tras varias generaciones, también deja peleas por la autoría sobre sus personajes y evidentemente sobre los ingresos que ellos generan. La serie del Chavo del Ocho se convirtió en un producto exitoso con más de 30 años de transmisión y de retransmisión que facilitó la construcción de una marca, lo cual representó un proceso contrario a lo normal, que es construir previamente la marca y luego lanzar el producto. Por ello puede decirse que la marca no solo nació sin querer queriendo. Actualmente Televisa comercializa la marca del Chavo, el Bimbo, McDonald's, Parcel y Kellogg's. Son algunas de las empresas que han adquirido los derechos de esta marca. Respecto a los derechos de autor, la propiedad sobre la serie y los personajes han significado y seguirán significando una enorme entrada de dinero para sus herederos y Televisa. Según Forbes, desde 1992, cuando El Chavo del Ocho dejó de emitirse, Televisa ha obtenido un estimado de 1.700 billones de dólares por los derechos de autor, ya que el canal es dueño de los derechos audiovisuales sobre la serie y sus producciones hermanas, pero no todo lo que reluce es oro alrededor de las series y personajes creados por Gómez Bolaños. Sonoras han sido las peleas legales que mantuvo por los derechos sobre la Chilindrina y Kiko. Pues bien, este es el caso que se nos presenta y vamos a hacer nuestro análisis sobre el caso que acabamos de leer. Ok, analizando más esto, como sabemos, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, como probablemente todos hemos visto alguna vez El Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado, pues es un tema importante porque no solo vamos a hablar de entretenimiento, sino de todo lo que hay detrás a nivel legal, como quién adquiere los derechos, quién puede ganar dinero con estos personajes y qué pasa cuando no hay acuerdos claros. Ok, como nos dice, después de que fallece Gómez Bolaños, empiezan a surgir varios conflictos legales, sobre todo con algunos actores que interpretaban personajes muy conocidos como Kiko, la Chilindrina. Pues como sabemos, ellos querían seguir usando sus personajes, pero aquí entra un punto clave. Una cosa es interpretar un personaje y otra muy diferente es ser el creador del personaje. Además, empresas como Televisa han explotado muchísimo la serie a lo largo de los años, generando ingresos millonarios, lo que hace que todo este tema de derechos sea todavía un poquito más importante, porque estamos hablando de muchísimo dinero y no solo de creatividad. Ahora bien, para entender este caso me voy a basar en la Ley Federal de Derechos de Autor. Primero, en el artículo 1 que habla sobre el objeto de la ley, es importante porque nos dice que todo esto existe para proteger a los autores y sus obras. O sea que desde aquí ya entendemos que lo que creó Chespirito no es solo contenido, es algo legalmente protegido. Luego, en el artículo 11 que defiende quién es el autor, me parece un punto clave porque deja muy en claro que el autor es la persona que crea la obra. En este caso, Roberto Gómez Bolaños, quien es quien inventó a los personajes, no solo los actores. Eso también cambia un poquito el panorama legal. También tenemos por acá el artículo 13 que habla sobre las obras protegidas y por qué se incluyen las obras audiovisuales como programas de televisión. En este caso, el caso de El Chavo del Ocho entra completamente en esta protección.
En el artículo 14 sobre obras derivadas lo considero muy importante, porque muchos de estos personajes han sido reutilizados, adaptados, comercializados en diferentes formatos, y eso también está regulado. Después de los artículos 18 y 21, que son sobre derechos morales, son súper importantes porque dicen que el autor siempre debe ser reconocido y que su obra no puede ser modificada sin su permiso. Esto nos ayuda a entender por qué hay conflictos cuando otros quieren usar a los personajes de formas diferentes. Por otro lado, en el artículo 24 sobre derechos patrimoniales explica que el autor puede ganar dinero con su obra, y en el artículo 27 detalla cómo reproduciendo, vendiendo y transmitiendo, entre otras maneras más. Esto es justo lo que ha hecho Televisa durante muchísimos años. Y finalmente en el artículo 30, que habla de la transmisión de derechos, es muy bueno, es un punto clave porque primero te permite que estos derechos se dan mediante contratos. Aquí es donde probablemente nacen muchos de los problemas cuando los acuerdos no son claros o no se entienden bien desde el inicio. Ahora bien, algo que me deja este caso es que los derechos de autor no son algo tan simple, o sea, no es solo yo hice esto ya, sino que hay toda una estructura legal detrás que puede evitar muchísimos problemas o causarlos si no se entiende bien. También hay dos tipos de derechos muy importantes, los que son los morales, que protegen la autoría, y los patrimoniales, que tienen que ver con el dinero. Ambos son muy importantes sobre todo este tema de derecho de autores. Esto yo lo llevo como a mi caso de fotógrafa. Esto me sirve muchísimo porque a veces uno piensa que solo son toma de fotos y ya, pero en realidad cada imagen que hago tiene derechos desde el momento que yo la creo. Por otro lado, entender la ley de derechos de autor no solo es importante para evitar problemas legales, sino que también nos ayuda a valorar nuestro trabajo creativo y saber cómo protegerlo y aprovecharlo de la mejor manera. Por eso considero que es importante conocer sobre los derechos de autor que hay en nuestras obras. Sería todo esto del análisis del caso y pues espero que tengan un bonito día, una bonita noche. Gracias.